La capital occidental está al borde del colapso. Tras la devastadora plaga de langostas, el caos social se apodera de las calles. Pero mientras Mao Mao intenta salvar vidas en la clínica, un misterioso tablero de shogi revela secretos oscuros del pasado. Y el gobernador Gyokugou prepara una guerra clandestina que cambiará todo. Entre secretos de un clan extinto y las peligrosas ambiciones de un falso héroe, la tensión estalla en un trágico punto de no retorno. ¿Logrará Jinshi detener esta locura? Acompáñame a resumir el impactante volumen 11. El prólogo de esta historia nos presenta a un joven que siente un profundo aprecio por la vitalidad y el bullicio de su hogar. Para él, no hay nada como los sonidos cotidianos de la ciudad, desde el rechinar de los caballos y el crujido de los carruajes, hasta el ambiente animado del mercado, donde se mezclan las potentes voces de los mercaderes y las risas de los niños. A través de sus ojos descubrimos varios puntos claves que marcarán su camino. El primero es la resiliencia ante la adversidad, y es que nuestro protagonista observa algo fascinante. A pesar de vivir en un territorio árido y difícil, donde la gente debe luchar literalmente contra la tierra misma para poder subsistir, los habitantes viven con una valentía admirable. Esta es una lección fundamental que le enseñó su madre, quien consideraba que esa determinación ante la vida era algo maravilloso. Y, hablando de su madre, ella representa la influencia materna y un gran legado. Se trata de una figura intelectual que trabaja con aves y que, curiosamente, supervisa el mundo entero desde el escritorio. Ella siempre le asegura al joven que algún día él también podrá realizar esa misma labor y lo insta a cumplir una misión vital, proteger la ciudad y ayudarla a crecer fuerte. Sin embargo, hay un pequeño misterio aquí, ya que a menudo ella lo observa con una mirada profunda, como si estuviera recordando a alguien más a través de él. Esto nos lleva a una gran aspiración de identidad del protagonista, quien desea con todo su corazón emular las mejores cualidades de su padre. Él aspira a tener la bondad de su madre y al mismo tiempo la autoridad de su padre. Su compromiso es tan grande que ha asumido una regla personal. Si él crece fuerte, la ciudad también lo hará. Finalmente, conocemos su gran visión de la capital occidental. El objetivo final de este joven es que su hogar se convierta en un lugar de abundancia y fortaleza total. Sueña con transformar la capital occidental en una ciudad tan próspera que las malas cosechas no tengan ningún impacto y tan fuerte que no tema a ningún ataque enemigo, superando en belleza y riqueza a cualquier otro lugar del mundo. Han pasado 5 días desde la devastadora plaga de langosta. En la oficina médica, Mao Mao y Li Haku se apresuran a preparar medicinas y plantas venenosas, temiendo una segunda oleada de insectos. La situación en la capital occidental es crítica. Los suministros médicos escasean y, aunque hay grano, la falta de frutas y verduras frescas amenaza la salud de la población y devasta el caos por el acaparamiento. En medio de la crisis, todos comentan la gestión de Gyokugou, el gobernador interino. Ha distribuido provisiones con una rapidez sorprendente, probablemente usando los informes que Rikuson preparó de antemano. Mao Mao no puede evitar comparar esta vistosa eficiencia con el trabajo silencioso de Jinshi, quien, a pesar de recibir críticas por sus medidas preventivas, sigue esforzándose al máximo desde su posición de invitado. Mientras trabajan, Chue suelta una bomba. Le confiesa a Mao Mao que le contó a Jinshi la broma de Rikuson de pedir su mano en matrimonio, lo que deja a la joven completamente incómoda. La rutina se rompe cuando una sirviente llega desesperada. La nieta de 8 años de Gyokugou está gravemente enferma, sufriendo terribles dolores estomacales y vómitos. Tras haber comido kaki seco, Mao Mao acude de inmediato junto al médico Tianyu, quien a pesar de su actitud perezosa, es un cirujano brillante. Al examinar a la pequeña, Mao Mao descubre una obstrucción intestinal severa. La madre de la niña se niega rotundamente a una cirugía, pero Mao Mao le advierte con firmeza que es la única forma de salvarle la vida. Tianyu demuestra su enorme destreza realizando la operación con una incisión impecable, reduciendo a la mitad de lo imprevisto, mientras Mao Mao administra la anestesia y asiste en el proceso. Al abrir el intestino, la sorpresa es mayúscula. Extrae una masa compacta de fibra de fruta mezclada con una gran cantidad de cabello humano. Mao Mao conecta las piezas de inmediato. La niña sufre de un estrés severo que la lleva a comerse su propio pelo. La causa, su madre le tiñe el cabello de negro constantemente para ocultar su tono castaño natural.
Resulta que el gobernador Gyoku-ou odia profundamente la sangre extranjera y exige que sus descendientes parezcan puramente locales. Para evitar que la niña siga ingiriendo cabello, Mao Mao recomienda raparla por completo y dejar instrucciones estrictas para su recuperación. De regreso al anexo, ya a altas horas de la noche, Mao Mao es llamada con urgencia a las habitaciones de Jinshi. Lo encuentra exhausto, redactando cientos de cartas para pedir ayuda humanitaria a los burócratas regionales. Sin embargo, el ambiente se vuelve tenso cuando Jinshi, visiblemente molesto y celoso, la interroga sobre Rikuson y su propuesta de matrimonio. Para evadir el tema, Mao Mao le informa sobre el éxito de la cirugía de la nieta del gobernador. Esto desvía la conversación hacia la compleja relación entre la emperatriz Gyokujou y Gyoku-ou. Jinshi le revela un dato crucial. Aunque son hermanos, Gyoku-ou desprecia el origen extranjero de la emperatriz. Por esta razón, ella mantenía tan pocas damas de compañía de su propia familia en el palacio interior, una estrategia para protegerse de sus propios parientes. De repente, la reunión es interrumpida por la llegada estrepitosa de Basen y el excéntrico estratega Lacan. Fiel a su estilo extravagante, Lacan grita que viene a ver a su amada hija, pero en realidad trae una petición especial. Quiere que Jinshi reciba al sabio de Occidente, un prodigio del shogi, que perdió su hogar por la plaga de langosta. Lacan sugiere organizar una partida de shogi para verificar la identidad del sabio. Aunque Mao Mao hace todo lo posible por esquivar a su padre, Jinshi acepta darle un lugar para el juego, pero propone el encuentro para el día siguiente, debido a lo tarde que es. Tras una jornada larguísima y agotadora, por fin puede retirarse Mao Mao, deseando únicamente poder cenar en paz. En un nuevo capítulo, Mao Mao es llevada por Chui a una gran sala decorativa al estilo Anand, un lugar lleno de alfombras gruesas y redes para insectos. Al entrar, se topa con una escena peculiar. Su padre, el estratega Lacan, está jugando una intensa partida de shogi contra un hombre de más de 80 años. Este anciano, apodado Big Lin, se ve extremadamente frágil, pero extrañamente emite una presencia imponente. Junto a ello está On Suou, el asistente personal de Lacan, quien para variar se la pasa pidiendo disculpas por las excentricidades del estratega, y Small Lin, un pariente que cuida devotamente del anciano. Mientras observan el juego, On Suou le revela a Mao Mao un dato crucial. Big Lin no es un simple jugador de shogi. En su juventud fue un destacado burócrata e historiador que gozaba de la confianza absoluta del clan Yi. Sin embargo, hace 17 años, durante la purga del dicho clan, Big Lin fue arrestado y todos sus registros históricos fueron quemados. El trauma de ese evento, sumado a una herida física, lo dejó en un estado de sensibilidad. A pesar de esto, aún conserva breves momentos de lucidez y eso es justamente lo que Lacan intenta aprovechar a través del shogi. La tensión aumenta cuando, en medio de la partida, Big Lin se desploma por el cansancio. En su delirio, comienza a susurrar una serie de códigos que Smart Lee anota rápidamente al principio. Estas notas parecen simples notaciones de shogi, con códigos como S59 o B83, pero cuando Mao Mao y los demás las revisan a fondo, descubren algo extraño. No representan una partida real. Los movimientos anotados son completamente ilegales e incluyen piezas que ni siquiera deberían estar ahí, como la existencia de 3 dragones. Esto definitivamente no es un juego. La verdadera revelación llega gracias a Lihaku, quien nota que la disposición de las piezas en el tablero se parece mucho a la cuadrícula de una ciudad. Mao Mao no pierde el tiempo, saca un mapa que le dio Chue y confirma la teoría. El tablero es, en realidad, un mapa de la capital occidental. Las coincidencias son exactas. Las piezas del general de Jade se ubican administrativamente, la cual, curiosamente, fue la mansión del clan Yi hace 17 años, y el resto de las piezas parece señalar tiendas y distritos residenciales de aquella época. Al ver esto, Smart Lee sugiere una emocionante probabilidad. Su tío abuelo, siendo un hombre precavido, pudo haber escondido una biblioteca secreta con duplicados de los registros históricos antes de que los originales fueran destruidos. Esto no es una idea descabellada, ya que en el pasado ya habían encontrado registros de juegos ocultos bajo el suelo de una de sus antiguas casas. Todo apunta a que estos códigos del tablero son la clave para encontrar información invaluable. El capítulo termina con Smart Lee yendo a buscar un mapa de hace 17 años para identificar correctamente los lugares que señalan las piezas, mientras en el grupo queda una sensación en el aire. Presienten que, a pesar del gran descubrimiento, todavía han pasado por alto algo sumamente crucial. El misterio del mapa de la capital occidental continúa. Mao Mao, Chue
y el Ihaku siguen trabajando arduamente para descifrarlo usando como guía el tablero de shogi del anciano Big Ling. Aunque la ciudad ha cambiado muchísimo en 17 años, el grupo se la ingenia para identificar con éxito la mitad de las piezas. Mientras tanto, Jinshi no tiene un respiro, ya que se encuentra completamente ocupado lidiando con el viceministro Lu de la Junta de Ritos, quien está a cargo de coordinar todas las ceremonias de la visita. Por otro lado, Lacan despierta de una siesta provocada por el alcohol y, con su particular genialidad, logra identificar varias piezas claves del tablero como lugares muy específicos relacionados con el shogi, un dojo, una tienda de suministro y hasta un restaurante donde podrías comer gratis si lograbas vencer al dueño en una partida. A pesar de este gran avance, dos piezas siguen siendo un total misterio, una ubicada en pleno distrito residencial y otra que corresponde a un santuario. De pronto, la tensión se dispara cuando Lacan menciona de la forma más indiferente posible que Smart Link es un mentiroso. En ese instante, Mao Mao conecta los puntos y se da cuenta de la impactante verdad. El joven que decía ser pariente de Big Lin es un completo impostor. Por si fuera poco, la situación se vuelve caótica cuando llegan dos noticias críticas al mismo tiempo. Primero, un hombre se presenta en la oficina administrativa buscando a su familiar desaparecido, quien resulta ser el verdadero Big Lin. Segundo, se reporta un incendio provocado en el santuario del oeste, justamente el lugar sospechoso que el grupo acaba de identificar en el mapa. Con las cartas sobre la mesa, se descubre el oscuro plan del impostor. Small Lin secuestró al verdadero Big Lin durante la pasada plaga de insectos, aprovechándose de su senilidad para hacerse pasar por su cuidador y así poder acercarse a Lacan. Su actuación fue tan impecable que logró engañar por completo a expertas de la observación como Mao Mao y Chue. El único que notó el engaño desde el principio fue Lacan, gracias a su extraña habilidad de ver a las personas como piezas de juego o actores. Mao Mao empieza a deducir el verdadero motivo detrás de todo esto. El impostor nunca quiso encontrar los valiosos documentos históricos de Big Lin. Su verdadero objetivo era destruirlos para evitar que se revelara información comprometedora que podría estar vinculada a la rebelión del clan Yi. El impactante incendio en el santuario fue una maniobra desesperada por borrar cualquier rastro o para robar los documentos antes de que alguien más los descubriera. Al respecto, Lacan explica que supo que Smart Lin era un fraude porque verlo trabajar era como ver una obra de teatro interesante, señalando que los mejores mentirosos y espías se transforman en su papel de una manera tan natural que llegan a ser fascinantes. Antes de que Lacan sea arrastrado por su asistente On Shou a una cena con el gobernador, Mao Mao decide hacerle una pregunta crucial: ¿cómo ve él a Yoku-ou? La respuesta de Lacan es bastante críptica y misteriosa, pues comenta que Yoku-ou parece alguien que quería ser actor y que está en camino de convertirse en un héroe, refiriéndose al rol específico de las obras teatrales. Esta ambigua declaración deja a Mao Mao con el triple de dudas e inquietudes sobre cuáles son las verdaderas y oscuras intenciones del gobernante de la capital occidental. Han pasado 10 días desde la primera plaga de langosta y una segunda ola de insectos oscurece el cielo de la capital occidental. Afortunadamente, esta vez la ciudad está mejor preparada. Mao Mao le ordena al médico charlatán sellar todas las grietas del edificio con lodo para bloquear el paso de los insectos. Mientras tanto, con la ayuda del Haku, Mao Mao protege los suministros de papa usando pesticidas, los cuales insiste en no llamar venenos para asegurar el alimento del futuro. Aunque esta segunda ola es más pequeña y dura solo 1 hora, el impacto psicológico en la población es devastador. La escasez desata el caos social. Se reportan incendios provocados para saquear comida, peleas entre plebeyos, asaltos a las casas de los ricos y un acaparamiento masivo de provisiones. En el día 16, un hombre con aspecto de refugiado llega exigiendo ver el príncipe de la luna o a Mao Mao. Para sorpresa de todos, se trata del hermano de la Han, quien regresa de un viaje tan arduo y peligroso que lo ha dejado completamente andragoso, pero no vuelve con las manos vacías. Trae consigo un fardo de trigo que protegió con su vida durante todo el trayecto. Este hombre explica que en una aldea descubrió una familia cuyas cosechas eran muy superiores. Su secreto era un tipo de trigo especial que crecía cerca del suelo, lo que lo hacía mucho más estable frente al viento
y permitía que los granos se mantuvieran firmes en las espigas. Al escucharlo, Mao Mao y los demás quedan impresionados, reconociendo que él es un verdadero granjero que piensa en el futuro de la agricultura y el bien común. Por ello, a pesar de la escasez extrema, Mao Mao decide organizar un pequeño banquete para celebrar su regreso. Mientras tanto, en la capital real, La Han, el estratega de los números, gestiona la crisis a la distancia. Se da cuenta de que la plaga llegó 2 semanas antes de lo previsto, por lo que debe coordinar el envío de suministros de emergencia mientras lidia con colegas incompetentes. Usando su astucia, La Han se deshace de un colega que desprecia a la capital occidental, enviándolo a trabajar con un burócrata muy difícil, mientras que los cálculos importantes se los asigna a un subordinado diligente que es originario de la provincia afectada. Al regresar a la mansión del clan, La Han se encuentra en la puerta con Yao y En, las colegas de Mao Mao, quienes están profundamente preocupadas por su seguridad tras los informes de la plaga. Yao insiste en quedarse en el anexo de la mansión para estudiar los libros médicos de la familia. La Han se opone inicialmente por decoro, pero Yao juega su última carta para convencerlo. Le revela un secreto que escuchó de su tío, el viceministro Lu de la Junta de Ritos. Yao le confiesa que en la capital occidental se puede extraer carbón mineral, un recurso que, hasta ahora, todos consideraban inútil frente a la leña. En añade que el viceministro Lu ya había investigado la zona años atrás, antes de la muerte del anterior emperador. La Han comprende de inmediato que este carbón tiene un valor político y económico vital para el futuro del reino y para apoyar al príncipe de la luna. Ante tal revelación, La Han cede y les permite quedarse en el anexo. Sin embargo, la historia nos deja con la advertencia ominosa. La Han pronto se arrepentirá profundamente de haber dejado que Yao se quedara en su casa, aunque en este momento ni él mismo se imagina la razón. A pesar de que los suministros de la región central finalmente llegaron, la situación médica sigue siendo crítica y las medicinas no dan abasto. Aunque las tiendas de la ciudad empezaron a abrir, los productos son de muy baja calidad, lo que está destruyendo la salud de la población. Mao Mao nota de inmediato los síntomas alarmantes en un aumento de pacientes con sangrado de encías, una clara señal de desnutrición grave por la total falta de frutas y verduras frescas. Pero, en medio de la crisis, el ingenio del hermano de La Han saldrá al rescate. El granjero ha iniciado un proyecto secreto en un almacén para cultivar brotes de trébol de caracol. Aunque normalmente esto es comida para caballos, él sabe perfectamente que sus brotes frescos pueden aportar las vitaminas que los humanos necesitan desesperadamente. Por cierto, aquí descubrimos un lado muy curioso de este personaje. Tiene una conversación de lo más fluida con Hofu, el pato de Basen. De hecho, usa el ave para intercambiar cartas con Barzhou, con quien ha iniciado una inesperada amistad por correspondencia. Al ver su éxito, Mao Mao le pide que cultive estos brotes a gran escala para poder suministrarlos en las sopas de las distribuciones de alimentos y frenar la desnutrición. Lamentablemente, en la oficina médica las cosas no van mejor. Mao Mao la visita solo para encontrar a Tianyu y al médico charlatán al borde del colapso. Se han quedado completamente sin lo básico: antiséptico, analgésico y medicinas para el resfriado o la diarrea. Aunque Mao Mao intenta improvisar con sustitutos locales, estos también se están agotando, lo que la hace sospechar que las entregas no están priorizando los medicamentos o que alguien está evitando que lleguen a su oficina. Mientras tanto, la crisis está dividiendo la opinión pública sobre los líderes. Por un lado, algunos soldados critican a Jinshi, acusándolo de quedarse a salvo en la mansión, dando órdenes mientras ellos hacen el trabajo pesado, aunque otros defienden que su sola presencia acelera la llegada de suministros. Por el otro lado, el gobernador interno, Yoku Ou, goza de una inmensa popularidad. La gente lo ve como un hombre varonil y decidido, que mantiene la comida y el orden. Incluso Tianyu lo describe como alguien nacido en la era equivocada, comparándolo con el estratega Lacan, ya que ambos son el tipo de hombre que prospera en el caos y la agitación en lugar de la paz. Para terminar el día, Mao Mao recibe 3 cartas desde la capital real, protegidas con papel de aceite por el largo viaje. La primera es de Yao, quien se queja de que Mao Mao no le escribe y muestra su preocupación por la plaga de insectos. La segunda es de En, una carta larguísima en letras diminutas, donde el 90% del texto es solo para detallar lo linda que es Yao y sus observaciones diarias sobre ella. Y la tercera es de La Han, quien,
En un raro momento de incertidumbre, le ruega a Mao Mao que le diga qué hacer, ya que Yao y En siguen instaladas en su casa y la situación lo supera. Sin saber qué responder ante tantos caos, Mao Mao simplemente guarda las cartas en una caja vacía de panecillos. En un nuevo capítulo, nos enfocamos en Rikuson, quien está completamente sepultado bajo una montaña de trabajo administrativo en la capital occidental, luego de la terrible plaga de langosta. El papeleo no es cualquier cosa. Rikuson tiene la enorme responsabilidad de calcular una distribución justa para las provisiones de emergencia, siendo perfectamente que el más mínimo error matemático podría desencadenar hambruna, saqueos o muertes por inanición. En medio de este agotador estrés, no puede evitar desear que el estratega Lahan estuviera ahí, ya que para un genio de los números como él, este caos administrativo sería un juego de niños. Pero el exceso de trabajo no es lo único que le quita el sueño. Rikuson está sumamente inquieto porque no ha recibido ninguna respuesta a las cartas que le envió al mismísimo Lahan y a Jinshi, el príncipe de la luna. Esto lo hace sospechar que alguien en la sombra podría estar interceptando su correspondencia o que las vías de comunicación simplemente dejaron de ser fiables tras el desastre. Además, en un momento de calma, Rikuson se ponía a reflexionar sobre aquella propuesta de matrimonio que le hizo a Mao Mao, supuestamente en broma. Analizando la situación, decide que lo más inteligente es mantener su distancia con ella, no solo por su propia seguridad, sino también porque sabe que el entorno que rodea a la joven es peligrosamente protector. Sin embargo, las cosas se ponen verdaderamente turbias cuando, revisando las peticiones de los aldeanos, Rikuson tropieza con unos documentos muy extraños sobre la conspiración de soldados, algo que para empezar ni siquiera debería estar en sus manos. Rikuson se empieza a preguntar por qué el gobernador Yoku-Ou está reclutando tropas de manera masiva justo después de sufrir un desastre natural y qué es lo que planea hacer con todo ese ejército. Aunque Rikuson quiere mantener la fe y cree que Yoku-Ou es un buen gobernante, no puede ignorar el mal presentimiento de que el escenario se está preparando para un conflicto a gran escala. Ahora nos movemos a la frustrante situación de Jinshi, quien lleva más de un mes viviendo bajo la prácticamente es un arresto domiciliario, aunque disfrazado falsamente como una medida de seguridad impuesta por el propio Yoku-Ou para evitar conflictos innecesarios y mantener la paz. Jinshi ha tenido que tragarse el orgullo y permitir que Yoku-Ou se lleve todo el crédito por la distribución de los suministros de emergencia que el propio Jinshi trajo desde la capital central. La verdadera acción comienza con una reunión estratégica muy tensa. Jinshi, acompañado de sus fieles aliados Gao Shun y Shue, asisten a una junta con Yoku-Ou y el estratega Lacan. En un intento por ayudar, Jinshi ofrece enviar más suministros agrícolas y medicinas, pero Yoku-Ou rechaza el tema por completo. Él no quiere recursos de paz, él quiere algo muy diferente, soldados. Es aquí donde Yoku-Ou saca a la luz su plan de guerra, mostrando mapas detallados. Argumenta que los ataques de tribus extranjeras han aumentado y propone una solución radical, declararle la guerra a la nación de Shao. Su objetivo real es capturar los puertos de Shao para asegurar una ruta de suministro marítima, utilizando como la excusa perfecta el incidente de la doncella del santuario ocurrido el año anterior. Para asegurar la victoria, Yoku-Ou intenta manipular a Lacan para que actúe como su estrategia de esta campaña, pintándole la guerra como si fuera una simple e interesante partida de shogi con piezas humanas. Por supuesto, Jinshi se opone firmemente a esta locura, argumentando que Shao es un país neutral y que atacarlos provocaría que otras regiones poderosas como Hokuaren intervengan en el conflicto. Al ver que a Yoku-Ou no le importan las advertencias y está decidido a avanzar, Jinshi lanza una contraofensiva diplomática sumamente astuta. Menciona de manera estratégica que iniciar una guerra cortaría de inmediato el suministro de medicinas y tónicos exóticos provenientes del norte. Al escuchar esto, el plan de Yoku-Ou se desmorona por completo. Lacan, al darse cuenta de que la escasez de medicina afectaría directamente a Mao Mao y a su entorno, pierde todo el interés en la propuesta, se levanta y abandona la sala de forma abrupta. Gracias a este brillante movimiento, Jinshi logra frustrar momentáneamente las peligrosas misiones de Yoku-Ou
dejándolos por completo solos y sin su estratega clave. La historia continúa en la oficina médica, donde Mao Mao se encuentra al hermano mayor de la Han, a quien el doctor charlatán ha decidido bautizar simplemente como la Hans. El hombre está concentrado analizando un mapa detallado de las regiones, y es que, durante su viaje para combatir la plaga de langosta, ha estado documentando minuciosamente los climas y los tipos de suelo. Su meta actual es crucial: determinar qué cultivos pueden crecer rápido y almacenarse para que la capital occidental deje de depender de los suministros centrales. Mao Mao no puede evitar notar que, detrás de su fachada, este hombre es un trabajador incansable que, sin darse cuenta, podría estar salvando miles de vidas. Pero claro, no todo es trabajo. El hermano mayor está furioso y resentido con la Han, su hermano menor. Mientras él se rompe la espalda en el campo, la Han vive cómodamente en una mansión rodeada por dos jóvenes solteras, Yao y En. Para calmar su envidia y frustración, el pobre hombre tiene que recurrir a su terapia de pato, que consiste literalmente en enterrar el rostro en las plumas de su mascota, de Basen Hofu. En medio de esto se nos revela un dato curioso: la Han tiene una sección patológica con los números y las proporciones, al punto de que siempre escribe sus cartas usando un formato exacto de 5 líneas por 8 columnas. Esta peculiar obsesión despierta las alarmas de Mao Mao. Al revisar las cartas que recibió de la Han, Yao y En, nota algo extraño. Todas están reforzadas con papel de aceite y parecen haber sido despegadas y vueltas a pegar. Tras analizar los formatos y notar que las cartas de Yao tienen exactamente el tipo de columna que la de la Han, Mao Mao decide superponer ambos textos. Al deslizar la carta de la Han sobre la de Yao, ocurre la magia. Los caracteres que coinciden se alinean para revelar un mensaje oculto que dice: encuentren el carbón. La intriga se intensifica esa misma noche, cuando Chue visita a Mao Mao a altas horas de la noche, en la madrugada, para discutir el peligroso trasfondo político de este mensaje. Chue confirma las peores sospechas. Solo la mitad de las cartas que la Han envió a Jinshi llegaron a su destino. Alguien está interceptando e eliminando deliberadamente la correspondencia oficial, lo que obligó a la Han a usar a Mao Mao como su plan de respaldo para enviar el código. Pero, ¿por qué tanto misterio con el carbón? Chue le revela a Mao Mao que en una provincia de Issei se extrajo carbón hace unos 20 años. Sin embargo, no existen registros oficiales recientes porque casi todos los documentos fueron quemados hace 17 años durante la brutal supresión del clan Yi. Mao Mao sospecha lo evidente: se ha estado extrayendo carbón de forma ilegal y oculta del gobierno central, lo que explicaría la inusual riqueza de la región para sobrevivir a las malas cosechas. Y aquí es donde entra la oscura ambición de Gyoku-ou. Chue le informa a Mao Mao que este hombre ha propuesto iniciar una guerra contra Shao. La excusa oficial que dará el pueblo es la captura de puertos para facilitar el comercio y desviar el descontento social tras la plaga de langosta hacia un enemigo externo. Sin embargo, el verdadero y codicioso motivo es el control de una mina de carbón ubicada justo en la frontera occidental con Shao. Para empeorar las cosas, Chue sugiere que la minería inicial en esa zona fue extremadamente peligrosa y se llevó a cabo utilizando esclavos, quienes posiblemente eran sobrevivientes de la tribu Windread, la misma a la que pertenecía la madre de Gyoku-ou. Esto vincula directamente la prosperidad actual de la capital occidental con el pasado oscuro de explotación y la destrucción del clan Yi. Al final, preocupada por el destino de todos, Mao Mao le pregunta a Chue si Jinshi aceptará ir a esta guerra. Chue le responde de manera críptica, asegurando que Jinshi es un hombre que solo alcanza su verdadera grandeza en tiempos de paz. Una respuesta que, al menos por ahora, deja a Mao Mao un poco más tranquila sobre las verdaderas intenciones de Jinshi. Las tensiones políticas y familiares están al rojo vivo en la residencia de Jinshi en la capital occidental. Todo comienza cuando Basen llega completamente alterado a los aposentos de Jinshi. Curiosamente, lleva un pato posado sobre él, una excentricidad a la que Jinshi ya está más o menos acostumbrado. El motivo de su furia
los administradores locales se están burlando del mismísimo príncipe de la luna, es decir, de Jinshi. Dicen que es un líder solo de nombre y lo comparan de forma muy desfavorable con Gyoku-ou. Al ver este espectáculo, su madre, Taomei, le da un buen golpe y lo regaña severamente por su falta de decoro. Le recuerda que es el guardaespaldas real y que su comportamiento impulsivo puede avergonzar a su señor. Eso sí, la propia Taomei apenas puede ocultar su profundo disgusto por Gyoku-ou, a quien no duda en llamar una pieza baja de la humanidad. Jinshi tiene que intervenir para detener la pelea entre madre e hijo, aunque Basen le suplica que haga su trabajo más visible para ganar el reconocimiento de la gente. Jinshi duda de los beneficios de llamar la atención, señalando que, si lo hiciera, solo terminaría necesitando más guardaespaldas. Aquí es donde entra el ingenio de Chue. Tanto ella como su Irem notan que la deslumbrante belleza de Jinshi es un gran obstáculo para que salga libremente, ya que causaría una conmoción total sobre la población. Chue propone una solución perfecta. Jinshi no necesita salir en persona, siempre y cuando parezca que está haciendo algo. Así, Jinshi decide entregarle un cinturón púrpura real a Basen para que trabaje en su lugar como su representante oficial. Ahora nos trasladamos a un entorno médico para mostrar las duras consecuencias de la plaga de langosta. Se ha abierto una clínica improvisada en un edificio abandonado cerca de la plaza principal para atender gratis a los heridos y enfermos por el enjambre. Las entradas del diario de Mao Mao revelan una realidad devastadora. Hay una escasez gravísima de medicinas y de suministros básicos tan simples como las vendas. Siguiendo el plan anterior, Basen aparece en la clínica luciendo el imponente cinturón de Jinshi. Aunque se siente terriblemente incómodo y fuera de lugar, no le queda de otra que ponerse a trabajar. Termina ayudando a repartir medicina y a cortar papel para los paquetes médicos, todo bajo las estrictas órdenes de Mao Mao. Pero la política nunca descansa y surgen complicaciones con el Dr. Zhou. Aunque es un excelente médico local, comparte el apellido con el gobernador Gyoku-ou. El director Lee teme lo peor, que los pacientes crean que el Dr. Zhou trabaja para Gyoku-ou, dándole erróneamente el crédito de la clínica a este último en lugar de a Jinshi. Durante un descanso para comer, donde Chue hace milagros preparando arroz frito con los ingredientes limitados que tiene, el Dr. Zhou habla sobre el clan Yi, quienes gobernaban la región anteriormente. Lo describe como un clan matriarcal, compuesto por mujeres hermosas que defendían la frontera con la tenacidad increíble. Además, el doctor menciona que el príncipe de la luna básicamente está pagando la cuenta de una región central que no ha hecho absolutamente nada por el oeste en años. El capítulo concluye aclarando la diferencia de linaje con respecto a los apellidos. La familia del médico Dr. Zhou es la antigua familia Zhou, mientras que Gyokuen y su familia son los nuevos Zhou que llegaron mucho más tarde para comerciar. Al ver cómo está la situación, Chue le insiste firmemente al Dr. Zhou que deje en claro a sus pacientes que están siendo tratados gracias a la generosidad y la gracia del príncipe de la luna. El nuevo capítulo comienza con una decisión importante de Jinshi: otorgar objetos simbólicos como fajas o anillos de jade a los doctores Zhou y Lee. Esto no es un simple regalo, sino una marca oficial para que todos los reconozcan como protegidos del mismo príncipe de la luna. Mientras el doctor Lee se siente abrumado y sumamente humilde ante tal honor, el joven Tianyu, fiel a su estilo, intenta reclamar un regalo para él también, aunque es rechazado de inmediato. Pero la tranquilidad dura poco. La situación toma un giro verdaderamente macabro cuando Chue descubre lo que Tainyu traía consigo en un paquete: un brazo humano cercenado con una naturalidad que asusta. Tianyu explica que una señal se cayó porque las langostas devoraron las cuerdas, amputándole el brazo a un hombre. Como el dueño original ya no lo necesitaba, él simplemente lo tomó
para disecarlo y estudiarlo, cómo reincorporarlo, aunque se queja de que el corte era demasiado irregular para su experimento. Horrorizado por la locura de su ayudante, el Dr. Lee golpea a Tianyu y lo obliga a enterrar el brazo de inmediato para evitar que surjan rumores desastrosos que destruyan la reputación de la clínica. Mientras los demás se encargan de enterrar el brazo, el Dr. Zhou aprovecha el momento para revelarle a Mao Mao el inquietante pasado de Tianyu. Fue descubierto de niño por los doctores Liu y Zhou mientras disecaba un oso con la precisión quirúrgica asombrosa y sin mostrar ni una pizca de incomodidad. Por si fuera poco, Tianyu afirma ser descendiente de Kada, un médico legendario que fue severamente castigado en el pasado por diseccionar el cuerpo de un príncipe imperial solo para satisfacer la curiosidad científica. El doctor Zhou le explica a Mao Mao que decidieron convertir a Tianyu en médico no solo por su habilidad, sino como una medida de control para redirigir su peligroso apetito de curiosidad. El doctor Liu temía que, si el chico no se quedaba como un cazador en el bosque, eventualmente pasaría de diseccionar animales a disecar personas. Al escuchar esto, Mao Mao reflexiona en silencio, admitiendo que, si ella misma no hubiese sido criada por Loumen, podría haber terminado con un temperamento muy similar al de Tianyu. Al salir de la clínica, la hostilidad de la capital occidental se hace evidente. Un niño le arroja una bola de lodo a Mao Mao, mientras le grita que los visitantes son los culpables de traer la plaga de langosta. Chue, siempre activa, se ofrece de inmediato para capturar al niño, pero Mao Mao decide no actuar. Ella explica que, al ser la sirvienta de un representante real, cualquier castigo oficial hacia el niño podría escalar rápidamente de un simple azote a 100 latigazos, un castigo brutal que prefiere evitar por pura compasión. El capítulo cierra con una nota bastante sombría. Motivados por la ignorancia y las supersticiones, los ciudadanos culpan a los extranjeros del este por un desastre natural que, en realidad, provino del oeste. Esto es una clara advertencia de que la situación política y social se está volviendo sumamente peligrosa para Jinshi y todo su séquito. En un nuevo capítulo, la situación en la capital occidental es crítica. Mao Mao se encuentra completamente exhausta, intentando preparar medicina usando paja como combustible, ya que el carbón y la leña se han vuelto demasiado caros. En toda la región, la escasez de comida y suministros básicos es alarmante. Incluso los intentos agrícolas del hermano de Laham fracasaron tras perder las patatas por el frío de la noche. El cansancio de Mao Mao es tal que, en un descuido, casi provoca un incendio en su cocina al no notar una chispa que saltó hacia la paja. La verdadera crisis estalla en la noche del día 75. Mao Mao se despierta sobresaltada por gritos y disturbios, y Li Haku le informa que las cosas se han puesto muy feas. Tribus bárbaras del oeste, cerca de las fronteras de Shao, acaban de atacar los almacenes de alimentos que la gente apenas había logrado recolectar. Ante la falta de comida, los rumores de guerra se disparan y la respuesta de la población es agresiva. Una multitud furiosa rodea el anexo gritando: «Dennos al hermano real». Los ciudadanos ven a Jinshi, el príncipe de la luna, como un extraño protegido que no hace nada mientras ellos se mueren de hambre. Previendo una huida de emergencia, Mao Mao prepara un carro y sube al médico charlatán, quien está demasiado somnoliento para entender el peligro. Mientras tanto, Lee Haku se prepara para pelear, usando la pata de una silla como antorcha improvisada. Cuando la turba está a punto de asaltar el lugar, Yoku Ou aparece. Para sorpresa de Mao Mao, él no se une a la multitud, sino que pronuncia un discurso para defender a Jinshi, asegurando que las raciones de comida y la clínica gratuita son gracias a la generosidad del príncipe. En ese momento, Jinshi muestra su rostro ante los plebeyos por primera vez, impresionando a todos con su belleza casi celestial. Cuando un ciudadano le cuestiona sobre cómo sabía que vendrían las langostas, insinuando que él las trajo, Jinshi responde que se debió a un ritual de adivinación en la capital que presagiaba desastres en el oeste. Mao Mao nota de inmediato que usar la superstición es un plan brillante para convencer
a una población que no entiende de estadísticas climáticas. Gyoku-ou aprovecha la mención de los rituales y le pide a Jinshi que realice uno en nombre de la provincia, algo que el príncipe se ve obligado a aceptar. Con un movimiento político magistral, Gyoku-ou redirige el odio de la multitud, desvía la ira de la langosta y de Jinshi hacia las tierras del oeste, acusando a Shao y a las tribus bárbaras de haber traído las plagas y de robar la comida. Además, se disculpa dramáticamente ante Jinshi y el pueblo, asumiendo la responsabilidad por no haber protegido mejor, logrando que la gente lo adore todavía más y abriendo el camino hacia la guerra. Más tarde, Chue le explica a Mao Mao que todo ha sido un teatro fríamente orquestado por Gyoku-ou. Desde el principio, el cultivo y una mala imagen de Jinshi solo para poder salvarlo. En ese momento crítico, montando un escenario donde ellos son los protagonistas y el oeste es el enemigo. Chue advierte que Gyoku-ou ha tomado un rehén político sin ensuciarse las manos y que su verdadero objetivo es provocar una guerra con Shao, por razones que van mucho más allá del dinero. Ahora nos movemos con Jinshi, quien está completamente frustrado, al punto de golpearse la cabeza contra un pilar. Siente que Gyoku-ou lo ha manipulado por completo. Junto a su séquito, analiza la alarmante situación, mientras que el anciano Gyokuen, el padre, prefería mantener relaciones amistosas con las naciones vecinas. Gyoku-ou ha tomado la iniciativa personal de fomentar la hostilidad, respaldando por todos aquellos que están descontentos con las políticas antiguas. Para calmar a la población y ganar algo de tiempo, se decide que Jinshi realice un ritual estatal conocido como la pacificación de la tierra, aunque el objetivo oficial de la ceremonia es pedir por una buena cosecha. La verdadera jugada política es limitar la autoridad de Jinshi exclusivamente a la provincia de Issei. De esta forma, intentan evitar que Gyoku-ou use el evento como una plataforma para declararle la guerra a Shao. Por otro lado, Mao Mao se entera de que Lacan, a quien ella prefiere llamar cariñosamente ese viejo pedorro, ha tomado medidas para proteger a los mercaderes extranjeros ante el inminente riesgo de que sufran ataques por parte de la turba xenófoba. Lacan se adelantó y se reunió a unos cientos de extranjeros en un barrio de posada cerca del pueblo para mantenerlos a salvo. Poco después, Mao Mao es llevada ante Jinshi por orden de Chue. Antes de recibir a un visitante muy importante, Jinshi le pide a Mao Mao una especie de carga emocional. Detrás de una cortina, Jinshi sujeta la mano de Mao Mao con fuerza. Ella nota de inmediato que su mano está sudada, revelando la enorme tensión y el agotamiento mental que está sufriendo por culpa de la disputa política. Al final, Mao Mao logra soltarse dándole un buen pellizco para que la deje ir antes de que llegue el invitado. El misterioso visitante resulta ser Dahai, el tercer hijo de Gyokuen y el encargado del puerto, aunque es medio hermano de Gyoku-ou. No se encuentra en la línea de sucesión directa, pero tiene información clave. Dahai revela la oferta de su hermano. Gyoku-ou intentó comprar su apoyo para la guerra, ofreciéndole nada más y nada menos que los derechos de los puertos de Shao, lo que le respondería ganancias incalculables. Sin embargo, Jinshi tiene un contraataque maestro y saca su carta ganadora. Sabe perfectamente que en Issei existe una mina de carbón oculta, conocida como la Piedra Ardiente, que ha operado en secreto durante 17 años sin pagar un solo impuesto al gobierno central, todo gracias a un pacto antiguo con el emperador regente. Jinshi lanza una amenaza directa. Si le informa de esto al Ministerio de Ingresos, le cobrarán los 17 años de impuestos atrasados, lo que arruinaría por completo a la familia. Así que, a cambio de mantener su ignorancia sobre el carbón, Jinshi le exige a Dahai que use su influencia y sus barcos para bloquear por completo los planos de invasión de Gyoku-ou. Al final, con la ayuda de Chue, Mao Mao se da cuenta de que todo este intercambio fue un juego amañado. En realidad, Dahai ya quería estar del lado de Jinshi, pero necesitaba una excusa de enorme peso, como la amenaza de los impuestos del carbón, para poder justificar ante sus otros hermanos
porque no apoyaría la guerra de Yoku-Ou. Tras ver cómo se mueven los hilos del poder, Mao Mao concluye reafirmando su total desprecio por las complicaciones de la política. El ambiente en la capital occidental se siente pesado, y no es para menos. Se avecina el gran ritual de la pacificación de la tierra que Jinshi debe liderar. Mao Mao, analizando la situación, reflexiona sobre cómo los ritos estatales se dividen en grandes, medios y menores. A Jinshi le toca un ritual medio, lo que significa que debe someterse a 3 días de purificación absoluta. Mao Mao no puede evitar recordar con cierta gracia que, en ocasiones anteriores, estas estrictas comidas ascéticas dejaban al pobre Jinshi completamente decepcionado por sus porciones tan diminutas. La ceremonia tendrá lugar en una enorme plaza circular justo en el centro de la ciudad. Lihaku evalúa el terreno y asegura que, por su forma y tamaño, es un lugar fácil de defender. La distancia complicaría que alguien pudiera apuntar con una flecha desde lejos. Aún así, la tensión flota en el aire. El verdadero temor es que la gran multitud se descontrole y se transforme en una turba violenta. Para empeorar las cosas, Yoku-Ou ya tiene planeada su estrategia política. Pretende hablar justo al final de la ceremonia, llegando tarde desde la oficina administrativa con todo su séquito. Sabe perfectamente que este retraso calculado lo haría lucir mucho más importante ante el pueblo que aquellos que llegaron temprano, robándose por completo el protagonismo. Mientras tanto, observando desde el anexo, Mao Mao, Lihaku y el hermano de la Han debaten sobre el peligro de la tecnología de guerra. Lihaku pone sobre la mesa el tema de la feifa, las armas de fuego. Explica que, aunque actualmente son menos potentes que un arco tradicional, resultan aterradoras por 2 razones. Son extremadamente portátiles y su efectividad no depende de la fuerza física de quien las dispare. Por otro lado, en un intento de calmar a la población y reactivar la golpeada economía, se decide distribuir papas asadas entre los ciudadanos. Sin embargo, Mao Mao se escandaliza al descubrir un detalle. Cada papa lleva grabado el sello del príncipe de la luna, una luna creciente, para que todos sepan que la comida viene directamente de Jinshi. Para Mao Mao, que conoce bien lo vergonzoso de la situación, esto se siente casi como un acto de autoflagelación por parte de su señor. La tensión política escala aún más cuando la perspectiva cambia hacia Rikuson, quien se convierte en testigo de una incómoda reunión familiar entre los hijos de Yokuin. 8 de los 13 hermanos se han reunido para discutir el destino de la provincia, dejando al descubierto una profunda grieta familiar. Los hermanos mayores, que controlan los exitosos negocios de textiles y vino, se oponen rotundamente a iniciar una guerra con Shao, ya que esto arruinaría sus rutas comerciales y lo dejaría sin manos de obra. En la otra cara de la moneda están los hermanos menores, encargados de la fundición de hierro, la cerámica y la ganadería. Ellos están al borde del colapso financiero debido a la reciente plaga de langosta y a la crítica escasez de carbón para combustible. Yoku-Ou, un maestro de la manipulación, aprovecha esta desesperación y les promete que la guerra es la única solución, ya que les dará acceso directo a las ricas minas de carbón de Shao. Para terminar de convencer a los que todavía dudan, Yoku-Ou revive el oscuro pasado mencionando la destrucción del clan Yi hace 17 años, presentándola de manera convincente como un mal necesario para salvar a la ciudad de la furia de la anterior emperatriz regente. Pero el movimiento más audaz, oscuro y peligroso de Yoku-Ou llega cuando decide sembrar una duda explosiva sobre el mismísimo Jinshi. Ante sus hermanos, sugiere que el príncipe de la luna no es en realidad el hermano del emperador, sino su hijo, nacido de una relación prohibida entre el emperador y su propia madre, la emperatriz viuda. Como supuesta evidencia, afirma que una ex dama de honor le reveló este secreto justo antes de morir en un muy conveniente accidente. Aunque no presenta ninguna prueba real,
Rikuson se da cuenta de la jugada maestra. Gyoku-Oh ya logró sembrar la duda de la traición en su propia familia, forzándolos a cuestionar si vale la pena seguir siendo fieles a las familias imperiales o si es mejor unirse a sus planes de guerra. Al final, Rikuson comprende la amarga verdad. La única razón por la que fue invitado a esa reunión secreta fue para servir de mensajero, asegurándose de que el príncipe de la luna se entere de que Gyoku-Oh ya no tiene ningún temor de desafiarlo abiertamente. Comenzamos un nuevo capítulo con Gyoku-Oh a solas en su oficina, preparándose para la importante ceremonia de pacificación de la Tierra. Mientras se cambia, se sumerge en la introspección, recordando a su madre, Seibo, conocida como la Madre Occidental, y la devoción con la que su padre, Gyokuen, la veneraba. Para Gyoku-Oh, este día es crucial. Siente que, finalmente, está por liberarse de una pesadilla que lo ha atormentado durante 30 largos años. Sin embargo, sus pensamientos se ven interrumpidos por la llegada de un visitante al que decide recibir sin guardias. Se trata de Takubatsu, su hermano de leche e hijo en las antiguas nodrizas de Gyoku-Oh, una mujer de la tribu de los Vientoletores, a quien Seibo había liberado de la esclavitud. A pesar de haber crecido juntos como hermanos, el tiempo ha cambiado, las cosas son diferentes y ahora Gyoku-Oh lo desprecia profundamente debido a su aspecto extranjero y empobrecido. Pero Takubatsu no viene a recordar el pasado, sino a confrontarlo directamente por sus planes de iniciar una guerra contra Shao. Lo acusa sin rodeos de manipular a la gente y de pisotear los valores de paz de su padre. Gyokuen siempre defendió, aunque la evidente arrogancia y el desdén de Gyoku-Oh, Takubatsu decide sacar a la luz un antiguo registro familiar que esconde una verdad devastadora. Gyoku-Oh no es hijo biológico de Gyokuen. La realidad es que su madre, Seibo, ya estaba embarazada de un comerciante de Shao cuando Gokuen la compró para darle su libertad y casarse con ella. En un acto de pura nobleza, Gyokuen prometió criar a ese niño como si fuera suyo y le dio el nombre de Gyoku-Oh. Pero la revelación no termina ahí. Takubatsu confiesa que él y Gyoku-Oh comparten el mismo padre biológico, aquel comerciante extranjero, lo que lo convierte en hermanos de sangre. Toda la vida de Gyoku-Oh ha sido una mentira. Él siempre vivió obsesionado con ser el hijo primogénito perfecto para validar su posición. Al descubrirse su secreto, sale a la luz que pasó años eliminando en secreto a cualquiera que supiera la verdad sobre su origen, incluyendo a antiguos esclavos y miembros de la tribu de su madre, todo para mantener intacta su imagen de Jade impecable, incluyendo la brutal destrucción del clan Yi, ocurrida hace 17 años, fue justificada en su mente como un acto necesario para proteger el legado de su padre. Al ver que Takubatsu se atreve a llamar a Gyokuen padre y amenaza con mostrar el registro familiar para frenar la guerra, Gyoku-Oh pierde por completo el control. En un estallido de furia y violencia, apuñala a Takubatsu con el propio cuchillo de este, arrebatándole la vida. Rápidamente, su mente calculadora empieza a maquinar cómo disfrazar la escena, planeando asegurar que actúa en defensa propia contra un mendigo enloquecido. Pero el destino le tenía planeado un giro final. Justo después del crimen, Rikuson entra en la habitación. Gyoku-Oh, fingiendo una calma absoluta, le explica que no tuvo otra opción que matar al traidor para salvarse. Sin embargo, Rikuson no se inmuta ante la mentira. Con una mirada fría y lágrimas en los ojos, se acerca a él y, en un movimiento impactante, lo ataca de muerte. Mientras Gyoku-Oh se desangra en el suelo, Rikuson le susurra el que será el informe oficial. El gran Gyoku-Oh fue asesinado por el traidor Takubatsu, y él llegó demasiado tarde para salvarlo, aunque logró abatir al atacante. El capítulo cierra
con un clima trágico y silencioso. Yoku-Oh muere en el suelo junto al cadáver de su verdadero hermano de sangre, contemplando el odio y la piedad en el rostro de Rikuson y llevándose a la tumba la última gran incógnita. ¿Quién es realmente Rikuson y por qué este hombre acaba de terminar con su ambición de ser un héroe? Rikuson nació en el clan Yi, la familia matriarcal que gobernó la capital occidental durante siglos. En este clan, las reglas eran claras. Las mujeres tenían el poder absoluto y los hombres, al cumplir los 15 años, debían convertirse en el viento. Esto significaba salir al mundo como comerciantes o nómadas con una sola misión: recopilar información clave para la familia. Desde muy niño, Rikuson era extremadamente curioso y solía pasar el tiempo en la sala de shogi. Fue allí donde conoció a un joven y andrajoso Lacan. Para ese entonces, Lacan ya demostraba ser un genio para los juegos, pero tenía una extraña condición. Era incapaz de reconocer los rostros humanos y veía a las personas simplemente como piezas de juego, con una audacia muy propia de la infancia. Rikuson le propuso un trato. Si Lacan se volvía famoso en la región central, él mismo le daría un trabajo en el futuro. Hace 17 años, la provincia de Issei se encontraba en una situación desesperada debido a las plagas y a las malas cosechas. Para salvar a los pobres del frío, el clan Yi comenzó a extraer carbón, conocido como la piedra negra, de forma totalmente clandestina. Sin embargo, este secreto tenía una cara oculta. Para la minería utilizaban esclavos, entre los cuales se encontraban antiguos miembros de la tribu de los vientolectores, quienes ya habían traicionado al clan en el pasado. Durante esta época, Gyokuen, un influyente comerciante y miembro del clan Yi, visitaba con frecuencia la casa de Rikuson. En esas charlas, Gyokuen no ocultaba su preocupación por su hijo mayor, Yoku-Oh, un joven que odiaba profundamente a los extranjeros y que vivía atormentado por las sospechas sobre sus propios orígenes. Y esas sospechas terminaron desatando la tragedia. Yoku-Oh descubrió la verdad. No era hijo biológico de Gyokuen, sino de un extranjero de Shao, decidido a enterrar su pasado y a eliminar cualquier obstáculo para su sucesión. Yoku-Oh manipuló un edicto imperial, acusó falsamente al clan Yi de traición y de intentar reclamar el trono, utilizando como excusa al propio Rikuson, sobre quien pesaba el falso rumor de que tenía sangre imperial. La tensión explotó cuando una turbia enfurecida atacó la mansión de los Yi. En medio del caos, la madre y la hermana de Rikuson actuaron rápido para salvarlo. Lo amordazaron y lo escondieron dentro de un pesado cofre. Para asegurar su supervivencia, su hermana se vistió con la ropa de Rikuson, transformándose en un señuelo. Desde la rejilla del cofre, atrapado e impotente, Rikuson fue testigo de cómo Yoku-Oh asesinaba y ultrajaba a su familia. En ese instante de puro terror, Rikuson grabó a fuego en su memoria cada detalle físico del asesinato, jurando con todos sus sentimientos que jamás lo olvidaría. Pasada la masacre, Gyokuen encontró a Rikuson destrozado y entre lágrimas. El comerciante le pidió perdón, asumiendo la culpa por las atrocidades de su hijo. Fue entonces cuando le confesó un gran secreto. Ninguno de sus hijos era biológico. Su verdadera labor era adoptar a viudas embarazadas y a huérfanos para garantizar el bienestar y la prosperidad de la provincia. Para frenar la persecución de los pocos sobrevivientes del clan Yi, Gyokuen negoció con el gobierno central, entregó los valiosos derechos del carbón, prefiriendo salvar la economía de la provincia antes que proteger su propio honor. Pero antes de enviar a Rikuson a la capital central con la identidad falsa de un niño fallecido, le encomendó una última y oscura misión. Si alguno de sus hijos, especialmente Yoku-Oh, se volvía codicioso o peligroso, Rikuson debía encargarse de eliminarlo para proteger la capital. El viaje de Rikuson comenzó en un barco rumbo a la capital. Allí,
el destino lo volvió a cruzar con aquel Lacan del pasado, recordando su antigua promesa. Rikuson reafirmó su intención de trabajar para él en el futuro, transformando todo su dolor en una determinación tan afilada como una espada. Ahora nos trasladamos directamente al escenario del crimen. Rikuson no puede evitar reflexionar sobre la enorme ironía del destino. Yoku-Oh acaba de morir exactamente de la misma habitación donde, hace 17 años, cometió terribles atrocidades contra su propia familia, aunque en un principio Rikuson siente unos deseos enormes de morir allí mismo. Tras haber cumplido su venganza, el instinto de supervivencia gana y decide jugar sus cartas para salir con vida. Justo en ese momento, los ayudantes de Yoku-Oh entran al lugar y las sospechas caen de inmediato sobre Rikuson. Por suerte para él, Lacan aparece en escena con una actitud aparentemente somnolienta, pero con la suficiente lucidez como para respaldar su versión. Lacan asegura que Rikuson solo mató al verdadero traidor, Takubatsu, quien supuestamente ya había asesinado a Gyoku-Oh. Ante el inmenso peso y la autoridad de Lacan, nadie se atreve a cuestionar la palabra del estratega y las sospechas se disipan por completo. Poco después, Rikuson nota algo extraño y reconoce a Chue, disfrazada entre el personal. Ella ha logrado recuperar un registro familiar que Takubatsu llevaba consigo. Rikuson, consciente del peligro, le pide que lo destruya de inmediato. El motivo, ese documento oculta un secreto explosivo. Revela que el verdadero padre de la emperatriz Yokuyobu no es Gyokuen, sino un extranjero. Si esto saliera a la luz, la estabilidad política del imperio se caería a pedazos. Así que Rikuson decide actuar por lealtad a la memoria de Gyokuen. Tras este tenso encuentro y verse finalmente libre de las cadenas de su pasado, Rikuson rompe a llorar como un niño. Ha completado su ciclo y ahora decide que seguirá viviendo para proteger las tierras occidentales, actuando desde la sombra como el viento. Para calmar las aguas, la versión oficial que se da al público es que Yoku-Oh fue asesinado por un granjero descontento debido a una deuda de dinero. Mao Mao, por supuesto, sospecha que esto es una mentira total, pero entiende perfectamente que es una fachada necesaria para mantener la paz en la población. Incluso se menciona que la familia del supuesto asesino fue alertada a tiempo para huir antes de que la turba furiosa tomara represalias contra ellos. Con Yoku-Oh fuera del mapa, surge un vacío de poder gigantesco. Sus hermanos son artesanos y comerciantes especializados en barcos o cerámica, por lo que no tiene el más mínimo interés ni talento para la política. Mientras tanto, el hijo de Yoku-Oh es todavía muy joven y no tiene ningún tipo de entrenamiento para gobernar. Aprovechando la situación, Rikuson le tiende una trampa política a Jinshi, sugiriendo que él, como el príncipe de la luna, debe permanecer en el lugar para ser el rostro del gobierno, mientras los ayudantes se encargan de trabajo diario. Esto enfurece por completo a Jinshi, quien ya lleva más de 5 meses atrapado en el oeste y desea con todas sus fuerzas regresar a la capital real. Profundamente exhausto por la situación, Jinshi llega a su aposento, donde Mao Mao lo recibe con una sopa medicinal muy nutritiva hecha a base de hierba, leche, mantequilla y carne tierna para reponer sus fuerzas. Preocupado por el peligro que corre, Jinshi le sugiere a Mao Mao que regrese sola a la región central para poder estar a salvo. Sin embargo, Mao Mao se niega rotundamente. Ella le hace ver la realidad. Si ella se marcha, Lacan, a quien define cariñosamente como el estratega loco, probablemente también abandonará su puesto y dejará a Jinshi completamente desamparado. Al final, Jinshi simplemente pide más sopa, un gesto que Mao Mao interpreta como la señal definitiva de que sigue siendo útil y de que debe quedarse a su lado. Así, con la confrontación de Yoku-Oh cerrada, Rikuson se establece como una pieza clave que operará en las sombras en la administración de Jinshi en el oeste. El epílogo de esta historia nos deja con grandes revelaciones, comenzando con el verdadero origen de la emperatriz Yokuyo. Resulta que ella es, en realidad,
la hija más joven de Gyokuen, y su nombre original era You. Su padre la crió con un propósito muy claro, ser enviada a la región central, prediciendo con éxito que crecería para convertirse en una mujer de una belleza excepcional. Pero ella no está sola. Se confirma que sus damas de honor, incluyendo a Haku-U, son en realidad sobrevivientes del clan Yi, a quienes Gyokuen rescató y protegió en el pasado. Por otro lado, descubrimos el oscuro papel de Rikuson como ejecutor. Fue el propio Gyokuen quien lo eligió personalmente para regresar a la capital occidental. Gyokuen no era ciego, él sabía perfectamente de la distorsión y la creciente maldad de su propio hijo, Gyoku-ou. Por eso, designó a Rikuson no solo para vigilarlo, sino con la drástica misión de convertirse en su verdugo si las cosas se salían de control. Para coordinar todo esto, Rikuson mantenía un contacto súper secreto con la emperatriz Gyokujou, usando palomas mensajeras enviadas por Haku-U, una comunicación tan privada que incluso la ocultaban del mismísimo príncipe de la luna, Jinshi. Sin embargo, aunque Rikuson finalmente logró cumplir su tan ansiada venganza por la muerte de su madre y su hermana, el precio fue muy alto. El acto lo dejó sintiéndose completamente vacío, al punto de considerar su propia existencia como algo repulsiva y horrible. Esto nos lleva a un peligroso vacío de poder. Tras la muerte de Gyoku-ou, Rikuson quedó tan agotado y sin fuerza que no tenía ninguna voluntad para liderar. Así que, en un giro lleno de ironía y, admitámoslo, también para compartir un poco de su miseria por el exceso de trabajo, Rikuson propuso oficialmente que Jinshi asumiera el cargo de gobernador interino, dejando al pobre príncipe de la luna completamente atónito con la propuesta. Al final, ¿qué le depara el destino? Rikuson consideró seriamente dejarlo todo, convertirse en un vagabundo y morir en el olvido. Pero, mientras descansaba bajo un árbol, el destino intervino. Creyó escuchar la voz de su hermana mayor, instándola a no rendirse y a hacer algo por el bien de la ciudad. Inspirado por este momento, Rikuson decide quedarse y trabajar en la reconstrucción de la capital occidental un poco más de tiempo. Su nuevo objetivo es resistir hasta que la vida y la sonrisa regresen a la provincia, cumpliendo así con los deseos finales de su madre y su hermana antes de, finalmente, buscar su propio descanso.